comenzar ya. ¿Alguien más que quiera? ¿Voy a compartir? Sí. El 103, que dice, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser, tu santo nombre, alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues yo aquí, gracias a Dios, no he olvidado ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho a favor de mí, de mi esposo, ¿verdad? Todos los favores, el auxilio que nos ha dado, que ha escuchado mi clamor en tiempos muy difíciles. Él ha estado ahí conmigo y pues a mí ese solo me hace recordar que no lo olvide, que no siempre lo tenga en mi mente y pues yo me confío en él, ¿verdad? Yo me confío así en ese amor que yo lo veo de papá y mi mamá, porque no tengo pues mi familia con nosotros, nada más nosotros aquí, pero él está ahí conmigo y pues mi comunidad apoyándome. Y pues allí no olvido, yo siempre a él me abandono y pues cuando es de dar el testimonio, ¿verdad? Es con nuestra diario vivir, de que con él pues todo se puede cuando es la voluntad también de él, ¿verdad? Para con nosotros. Es no olvidar sus beneficios que él ha hecho a favor de nosotros. Gracias. Bueno, claro que sí. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver el capítulo 18, ¿verdad? Así es que ojalá lo hayan tenido la oportunidad de poderlo leer también, ¿verdad? Porque sí es. Vamos a empezar con la oración de San Nicolás de Flue. Espero que le hayan leído su biografía también, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, toma de mí todo lo que me distancia de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me lleva más cerca de ti. Mi Señor y mi Dios, sepárame de mí para darte todo a ti. Amén. Perdón. Lo que les voy a pedir es que pongan en silencio sus micrófonos. Ya al final vamos a tener un poquitito de tiempo para poder compartir. El capítulo 18 del Evangelio de San Mateo presenta algunos temas importantes. Por ejemplo, la primera parte del 1 al 5 nos enseña cómo recibir y acoger a las personas con humildad. El versículo del 6 al 7, vamos a ver un poquitito sobre el escándalo. También el 8 y 9, la tentación, resistir la tentación al pecado. Recuerden que la tentación no es pecado, ¿verdad? El pecado es ya darle rienda suelta a la tentación o caer en la tentación, y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación, ¿verdad? Acuérdense que el mismo Cristo fue tentado también, entonces si alguien le ora al Señor para no tener tentaciones, pues es una oración errónea, porque no se trata de eso, sino que el Señor te dé fortaleza para no caer en la tentación, ¿verdad? Luego, el siguiente tema es lo que el tema central de la iglesia también. Buscar a los perdidos y llevarlos al redil, que es la oveja perdida, ¿verdad? El de las 99 y la que se le perdió ha sido creo que es el evangelio bastante popular, estoy seguro que lo recordaron cuando lo estaban meditando, pero también nos invita con la corrección fraterna, ¿verdad? A poder animar a aquellos, entre comillas, católicos que van por caminos incorrectos para llevarlos en el camino correcto. También el tema de rechazar y corregir todo pecado y ser misericordiosos así como Dios lo es. Básicamente, este
capítulo nos muestra el cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Tenemos el primer discurso, ¿se acuerdan? Era el Sermón de la Montaña, que son del capítulo 5 al 7. Luego el Sermón Misionero, que es capítulo 9 y 10. Luego el Sermón de las Parábolas en el capítulo 13. Y en este capítulo básicamente vemos cómo Jesús se preocupa por aquellos pequeños, entre comillas. No se trata ni de estatura ni de edad, sino que se trata de la fe, ¿verdad? Aquellos humildes también, los frágiles, los más necesitados. Eso es lo que nos ayuda en este capítulo. El capítulo 18 empieza como tú, si tienen ahí sus Biblias, pues, por ejemplo, mi Biblia dice el discurso comunitario, ¿verdad? Es cuando los discípulos le llegan a preguntar al Señor quién es el mayor en el reino de los cielos. Entonces también encontramos este evangelio en Marcos y en Lucas, ¿verdad? Y hay una reflexión de los padres de la iglesia que dice lo siguiente: si el valor de una conducta se mide por el premio, aquí está la principal, y pensar que la pequeñez es lo que menos suele interesarnos. Todos hemos sido niños. El volver a serlo no puede extrañarnos, pues Jesús dice a Nicodemo que hemos de nacer de nuevo. Ser niño, he aquí uno de los alardes más exquisitos de la bondad de Dios hacia nosotros. He aquí uno de los más grandes misterios del amor, que es uno de los puntos menos comprendidos del Evangelio. Porque claro está que si uno no siente que Dios tiene corazón de padre, no podrá entender que el ideal no esté en ser para él un héroe de esfuerzos de gigante, sino como un niñito que apenas empieza a hablar. Esta es una reflexión bien bonita de uno de los santos padres de la iglesia. Entonces, lo que Jesús quiere hacerles ver a los discípulos, ¿verdad? Recuerden que los discípulos iban a heredar la autoridad de Jesús en relación a la iglesia. Lo que Jesús quería que sus discípulos no se pasaran de soberbios, ¿verdad? De pensar que como tenían la autoridad de Jesús, ellos iban a ver de menos a los demás. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de nuestra Santísima Madre en el Magnificat, cuando dice: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, ¿verdad? Entonces Dios se fijó en María por su personalidad, porque era una mujer sencilla, una mujer humilde. No es que ella nació con todos esos atributos y que por eso ya iba a ser la madre de Jesús. No, Dios la escogió a ella por eso. Y en el Evangelio de Marcos también dice el Señor: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Fíjense bien, habla de dos tipos. Uno, la protección que debemos de tener con los menores, con los niños, pero también aquellos que son sencillos, que son humildes. Y en verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo es eso? Confiar en la grandeza de Dios, confiar en las promesas de Dios, ¿verdad? Y no dejarse llevar por su propia capacidad, por su propio intelecto, por sus propios estudios. A veces las personas que reciben mayores estudios o que tienen mayor capacidad académica o tal vez dinero, se sienten que se pueden valer por ellos mismos. La verdad, en esta situación no es así, porque cuando lleguemos a la, cuando seamos juzgados,
Dios no nos va a juzgar por nuestra capacidad. Ahí vamos a estar vulnerables. Entonces es dejarse llevar, es tener a Dios en medio de todo esto. Hoy decía, no me acuerdo si fue ahora o ayer en la homilía, decía, ¿cómo sería este mundo si Dios fuera el centro de todo, verdad? ¿Qué pasaría si los políticos también tuvieran a Dios como estandarte en todo lo que realizan? Pues el mundo sería diferente. Sin embargo, no lo es. Y el reino de los cielos va a ser para todos aquellos que confían en el Señor a pesar de que estén pasando situaciones difíciles. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que convertirse y hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos no significa ser inmaduro o ingenuo, sino hacerse pequeño cultivando la humildad y la confianza en Dios. A eso se refiere. Luego, en el versículo 6 y 7, aquí vamos del 5 al 9, dice el Evangelio de Mateos, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Y sigue, al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por el que viene el escándalo. Entonces, el hacer tropezar aquí significa hacer pecar a otro, ¿verdad? Eso es piedra de tropiezo. Jesús advirtió contra esta acción en un lenguaje duro y pareciera que en esta sección lo que estaba haciendo era convertir la evangelización de los niños en algo divino, algo que es la salvación. Aquí se afirma que el juicio de Dios caería sobre los que causasen las citadas ofensas. Jesús no estaba enseñando la necesidad de automutilarse. Bueno, ese ya lo vamos a ver más adelante cuando dice, si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójalo, ¿verdad? Entonces, el ser una piedra de tropiezo, esta referencia aquí es para una persona que se ha convertido y se vuelve humilde como un niño. Entonces, aquellos que sirven de piedra de tropiezo, aquellos que son humildes. Jesús describe la seriedad de hacer que un creyente o un niño inocente caiga en el pecado de una manera muy gráfica al decir que sería mejor haber sido muerto ahogándose en el mar más profundo con una pesada piedra de molino alrededor del cuello. ¿Qué significa esto? Que al que se le da más, se le exige más y entonces es mayor responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Para decirles los ministros, para comenzar, los ministros ordenados, pero también aquellas personas que tienen el conocimiento de Dios, ¿verdad? A veces con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, hacemos caer a los demás. Entonces, esto es lo que el Señor no quiere que nosotros nos hagamos, pues, sino que seamos testimonio en el mundo. El catecismo dice que esos versículos muestran la seriedad de evitar el escándalo y las ocasiones de pecado. El catecismo define el escándalo como la actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren, el 2284. 2200. ¿Y la anterior cuál era? 2000. Ese era 2264. No Padre, ¿me puede repetir el número? No he dicho nada todavía. Del catecismo. No 2284, a eso voy. Ahora, mire, quiero describir esta figura, ¿verdad? Esta figura del burrito o del buey con la piedra de molino.
Era una roca pesada y grande que fue cortada en forma de rueda y arrastrada por un asno. Esta forma de ejecución fue utilizada ocasionalmente por los romanos para matar a un criminal. Este tipo de ejecución pagana hubiera sido inimaginablemente horrible para los judíos. O sea que Jesús les recordó a ellos la tradición de los romanos, acuérdense que los romanos tenían maneras de matar que eran terribles, ¿verdad? Como la crucifixión y todo lo demás. Entonces esta era otra manera de matar, ¿verdad? Que con una piedra de molino hacían que en un pozo tiraban a las personas y ahí los mataban con esas rocas. Entonces por eso es lo que Jesús dice, es mejor que alguien le amarren al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. O sea que si alguien hace pecar, si alguien es piedra de tropiezo para una persona, ¿verdad? Jesús les está diciendo, es mejor que tengan esta muerte tan horrible porque lo que van a sufrir en el infierno es peor. Eso es lo que quiere explicar él. Por eso es esta figura, el asno, ¿verdad? Con la piedra ahí. Entonces era un pozo donde tiraban a los condenados a muerte. Ahora el escándalo, aquí está, miren, el 2284. El catecismo dice que el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal, es lo que acabo de decir. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual, fíjense bien. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. ¿Verdad? Eso es es el único pecado, ¿verdad? Así grave que describe las Sagradas Escrituras, el escándalo. El 2085 dice, el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad, fíjense bien, de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Como yo les decía hace un momento, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos ejemplos donde la iglesia lastimosamente ha experimentado en algunos años en el pasado y todavía pues algunos escándalos. Entonces, el Señor nos dice que la gravedad se incrementa sobre todo aquellos que ejercen alguna autoridad. Y no solo se trata de sacerdotes, digamos. Pueden ser políticos, pueden ser padres de familia, porque de alguna manera ejercen autoridad. Y hay escándalos menores también que ya los vamos a contemplar. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Eso dice el catecismo. Dice, así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Por ejemplo, en este país, no sé en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos es prohibido decir el nombre de Dios o hablar de la fe. Eso es algo grave, ¿verdad? Porque son leyes que se instituyen y eso es un escándalo. Entonces, todas aquellas personas que han legislado para que no se mencione a Dios o a Jesús, independientemente de la fe que practiquen, van a sufrir, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el juicio con el pecado de escándalo, ¿verdad? También dice el catecismo que lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude
de los educadores que exasperan a sus alumnos. Hay, por ejemplo, hay gente que tienen grandes empresas y de alguna manera obligan a sus empleados a robar para sacar algún dinero. O tal vez maestros, ¿verdad? Que nada más por deporte, decirlo así, exasperan a sus alumnos en las tareas o en la manera como los tratan, ¿verdad? O también dice manipulando la opinión pública y la desvían de los valores morales. Todo eso lo estamos experimentando ahorita, ¿verdad? Sobre todo que acabamos de pasar con las elecciones que hubo un gran debate entre cuáles eran los temas más importantes. Todos los temas eran importantes, pero no hay tema más importante que la vida, ¿verdad? Y se le quiso cambiar a todo esto, ¿verdad? Incluso prelados, obispos, diciendo que eso no era lo primordial, que eran otras cosas lo primordial. Eso es escándalo, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica. Óigame, yo no me quiero meter en política, pero es algo que vivimos y es algo que ustedes deben identificar también. Esto se llama justicia social y nosotros como iglesia no nos podemos quedar callados también. El ejemplo de escándalo, por ejemplo, el aborto en el catecismo en el número 2270 dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Hubo una persona, una política que dijo que los bebés no tienen derechos legales, ¿verdad? Eso es terrible que alguien lo haya dicho, sobre todo que esta persona era cristiana. Pero bueno, luego en el 2272 dicen, y escuchen esto: la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, porque ese es un delito, en las condiciones previstas por el derecho canónico, ¿verdad? Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Entonces, como les dije, pues hay gente en autoridad que esté en favor del aborto o pro-choice, ¿verdad? Deberían de ser excomulgados. ¿Por qué? Porque están de alguna manera participando en contra del quinto mandamiento que dice no matar. Ese es un pecado de escándalo, porque nosotros como católicos ni siquiera debemos de considerar el aborto por ninguna razón, por ningún motivo. También otro escándalo terrible, no sé si se dieron cuenta hace poco, un sacerdote no recuerdo en qué estado fue, ahí tienen la foto, ¿verdad? Contrató 2 prostitutas y las llevó, la cosa era que comenzó a tener relaciones sexuales en el altar, ¿verdad? Esto salió en la prensa y todo eso. La cuestión es que él se estaba grabando con las 2 prostitutas en el altar. Y como las luces de la iglesia estaban encendidas, pasó una parroquiana porque vio la luz y grabó todo eso y llamó a la policía, ¿verdad? Este es aparte que es un terrible pecado, ¿verdad? Es un sacrilegio. Este sacerdote y recién lo habían nombrado párroco y también era capellán de un colegio católico, ¿verdad? Y fíjense que a mí me duele mucho decirlo porque
nadie que entre al seminario, nadie que quiere ser sacerdote piensa en tener eso, ¿verdad? En hacer eso. Y todos nosotros estamos expuestos a esas debilidades humanas. No es que, no me malinterpreten, no es que uno lo quiera tener, sino que el demonio es demonio. Por eso es importante sus oraciones para todos nosotros, porque uno puede caer de muchas maneras, ¿verdad? Sin la oración, sin sus oraciones para nosotros como sacerdotes, pues estamos expuestos a Satanás. También los escándalos mayores, ¿verdad? Los abusos por parte de los ministros ordenados, la pedofilia. El que es ocasión de escándalo tiene obligación, fíjense bien, dice el catecismo, por caridad y a veces por justicia, de reparar el daño espiritual y aún material ocasionado. El escándalo público pide reparación pública y ante la imposibilidad de una reparación adecuada, persiste la obligación, siempre posible, de compensar con oración y penitencia. La caridad movida por la contrición encuentra siempre el modo adecuado de reparar el daño. Hubo aquí en este país un presidente hace algunos años casado que tuvo relaciones sexuales con su secretaria y eso fue un tema público, ¿verdad? Pero desde cualquier punto de vista moral, fue un escándalo terrible, pero para la sociedad americana no fue tanto. ¿Por qué? Porque hemos caído en una disyuntiva de que este tipo de acciones no son inmorales. Dicen, pues, la vida personal, él puede hacer con su vida lo que quiera. Y la verdad, como persona pública, siendo el presidente de un país, él tiene que liderar a su pueblo con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, como ven, este tipo de escándalos no solo viene de los sacerdotes, también, ustedes sabían que el mayor porcentaje de abusos hacia los menores no es de los sacerdotes, el mayor porcentaje son de los padres de familia, ¿verdad? El último en el porcentaje son los sacerdotes, pero como la prensa es bien amarillista, pues siempre lo agrandan. Ahora, yo no estoy disfrazando una realidad, únicamente quiero hacerles ver lo que son los escándalos, ¿verdad? Estos son escándalos mayores, escándalos graves. Todo esto que acabamos de pasar, ¿verdad? Del aborto, también el establecer uniones homosexuales, todos estos son escándalos terribles. Y tanto los políticos y como aquellas personas que lo apoyan, pues caen en este pecado del escándalo. Ahora, hay escándalos menores también. La forma de vestir, hablar o conducirte en una celebración litúrgica. Nosotros como católicos o como hombres y mujeres de fe, debemos de cuidar nuestra manera de presentarnos en el templo, porque el templo es sagrado, ¿verdad? Entonces la gente a veces, y me da pena, la gente va a la iglesia como que si va a la playa, va en chores, en chanclas, es que hace calor, dicen. Pero cuando van a una boda con el mismo clima, van hasta con traje y todo ahí como que no les da calor. Entonces eso es ser un fariseo. Así que yo les pido, tampoco se trata de que cuando vayan a la iglesia, digamos, van a ir con traje y todo, no. Pero hay que ir de una manera decente por el tipo de celebración. Entonces debemos de entender el ambiente, por qué la gente llega vestida bien, por la manera de, porque el evento a lo que se está participando. Por ejemplo, si ustedes van a una celebración, a una boda, digamos, imagínense, si ustedes llegan alguien llega en chores y en chanclas, toda la gente se te queda viendo. ¿Por qué? Porque llegas inapropiadamente vestido. Eso causa escándalo, pero es un escándalo menor, ¿verdad? Entonces, lo que yo les suplico a ustedes, cuando vayan a la iglesia, por favor, vístanse de una manera moral y decente.
porque de la manera que uno se viste habla el corazón de la persona. Eso no lo digo yo, lo dice la psicología. O sea, como uno se viste es lo que uno es realmente. También existe el escándalo de los fariseos, que es lo que se muestra en forma fingida, pero en el fondo no es más que apariencia. El término viene del pasaje evangélico en el que los fariseos se escandalizan de lo dicho por Jesús, que decía a los apóstoles: dejadlos, ellos son ciegos que llegan a ciegos, ambos caerán en el hoyo. Aquellos que quieren llamar la atención, que quieren presentarse de una manera diferente, ¿verdad? Como que tienen doble cara, doble, no personalidad, sino que doble cara. Son escándalos menores, ¿verdad? El otro tema es lo que habla el Señor. Dice: si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te induce a pecar, sácalo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ser arrojado a la gehenna del fuego. Recordemos que lo que está hablando el Señor es de una forma metafórica, ¿verdad? No habla aquí de que ustedes imagínense que el ojo nos lleva a pecar, pues ya estuviéramos sin ojos. Lo que básicamente nos pide el Señor es que si tu ojo te es ocasión de pecado, si tú vas a un lugar que sabes que vas a ser tentado, lo mejor es no ir, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene problemas de alcohol y va a ir a una fiesta, a lo mejor, y sabe que va a haber alcohol, lo mejor es no ir, ¿verdad? Entonces, es evitar las ocasiones de pecado. Y de otra manera, es si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor es evitar todo eso. A eso habla el Señor: mejor córtatelos y tíralos bien lejos. O sea, si hay algo, si lo que ves, si lo que haces o lo que dices te va a poner en una situación en contra del Señor, lo mejor es evitar toda esa parte, ¿verdad? Eso está en el capítulo 18 déjeme ver, aquí está, del 8 al 9. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, nadie es tonto, perdóneme la expresión, porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, y podemos evitar esas situaciones. Entonces, lo mejor es evitar, porque contra la tentación no vamos a poder, contra Satanás no se puede. Vamos a perder. Entonces, lo mejor es apartarte de la situación. Cuando digo que no podemos, es que no podemos estar dejándonos engalanar o dejándonos seducir por las mentiras de Satanás. Ahí tenemos el caso de Adán y Eva, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Judas Iscariote, tenemos el caso de Pedro. Todos ellos se dejaron tentar, ¿verdad? Lo mejor es evitar cualquier ocasión que te lleve a hacerle infiel a nuestro Señor. Luego la siguiente parte es del versículo 10 al 14, que es la oveja perdida, ¿verdad? Y el tema aquí es lo más importante, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Fíjense bien, en el Evangelio de Lucas lo menciona un poquitito diferente. Dice: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las 99 en el desierto y se va en busca de lo que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. La diferencia es que en el Evangelio de San Mateo, él habla de la oveja que se pierde, de aquellos que se pierden.
Y en Lucas la diferencia es que los que se pierden para que se conviertan, ¿verdad? Entonces, lo que la iglesia, lo que la iglesia predica básicamente es eso, es la misericordia, ¿verdad? De poder ayudar a otros a estar cerca de Dios. Esta parábola es una parábola, acuérdense, es diferente a la de la oveja perdida incluida de Lucas, ¿verdad? La clave es salvar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos y lo que enseña la iglesia es acoger a todo el mundo. Entonces, es, es donde uno como católico juega un papel importante. Por ejemplo, cuando tú llegas a la iglesia, ¿verdad? Es realmente, y es una pregunta, ¿somos nosotros piedra de tropiezo para aquellos que no tienen, por ejemplo, mucha fe? A veces en la misa hay gente que llega con sus niños y están llorando y les quedamos viendo bien feo y los tratamos muy mal. ¿Cómo recibimos a las personas en las iglesias, verdad? Entonces una persona, todos somos responsables de tu parroquia. Cuando tú tienes, cuando tú eres miembro de una parroquia y eres activo, tú tienes una responsabilidad de hacer sentir bienvenido a todas las personas. Pero a veces mostramos una actitud que la gente ya no quiere llegar a ese lugar. Entonces, pregúntate tú, ¿te gustaría un lugar donde no te sientes bienvenido? Pues claro que no. Y a veces uno de sacerdote es el último en darse cuenta de todo eso. A veces llega la gente nada más a criticar, a hablar del otro, que dijo esto, mira cómo llega vestido, en fin. Entonces, a veces saben una palabra, una, este, una frase que uno puede decir, una mirada puedes cambiarle la vida a una persona. Una vez y allá en Del Río casualmente tuve la bonita experiencia, ¿verdad? Recuerdo que celebré una misa y en la homilía estaba hablando de eso, de la misericordia y todo, y mencioné mucho que Dios padecía una enfermedad. Pero yo les dije, ustedes saben que Dios tiene una enfermedad. Toda la gente me acuerdo que se quedó pues así extrañada y les dije, sí, la enfermedad de la amnesia. Porque cuando uno confiesa sus pecados, cuando uno le pide perdón a Dios, Dios ya no recuerda absolutamente nada. Al final de la misa se me acercó un señor, un adulto mayor, tendría como 40, 50 años, llorando. Y me dijo, padre, acabo de salir de la prisión. Y lo primero que se me ocurrió era venir aquí a la iglesia a darle gracias a Dios. Y sus palabras me han dado esperanza, me dijo. Y me abrazó y llorando el Señor. Entonces yo eso lo tengo muy grabado en mi mente, ¿verdad? De poder transmitir esa misma misericordia a Dios, de que Dios, perdón, que Dios nos da para todos. Saben, a veces debemos de pensar y no ser tan duros con las personas, porque cada vez que vamos a la confesión, el Señor nunca nos acusa. El Señor nunca nos dice, mira, no te da vergüenza todo lo que hiciste, qué bárbaro, pecadora, pecador, ladrón, criminal, nunca nos dice eso. ¿Verdad? Yo no sé las experiencias que has tenido en el confesionario, pero la verdad, yo sí tengo a mi confesor y siento que cada vez que voy, pues pierdo 1 o 2 libras, la verdad. Pero ustedes se imaginan si Dios nos midiera con la misma medida que nosotros a veces medimos a los demás. Entonces eso sería terrible realmente. Esta parte del Evangelio nos ayuda a vernos a nosotros mismos también como esa oveja perdida, ¿verdad? Y que de repente la palabra de Dios es la que me recoge. A veces el hermano de la comunidad es el que me da una mano. Pensemos en eso, ¿verdad? Que es muy importante.
porque todos somos responsables. Luego viene en el versículo del 15 al, déjeme ver, al 20, lo que se llama la corrección fraterna, ¿verdad? La corrección fraterna nos ayuda a que otros se acerquen a Dios, ¿verdad? La corrección fraterna no es juzgar a nadie, ¿verdad? No se trata de eso, pero sí tenemos una responsabilidad grande con aquellas personas de nuestra comunidad que están pasando o que están llevando una vida pues que no es muy llena de Dios. Fíjense, déjenme leerles lo que dice San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 5, dice: se oye decir en todas partes que hay entre ustedes un caso de inmoralidad y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre, esto es incesto, ¿verdad? Y ustedes si seguís tan ufanos, estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús, yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. ¿A qué se refiere Pablo? Miren, a veces nosotros tenemos amigos en las parroquias que son muy íntimos y sabemos que están viviendo una vida pues realmente muy inmoral, y porque, ay, no se va a enojar conmigo, yo no soy nadie para juzgar, y no les decimos nada. Un verdadero amigo te va a decir la verdad. Alguien que no te dice la verdad, ese no es tu amigo, ese es un hipócrita. Entonces, si tú conoces a alguien que está viviendo una vida inmoral, que es un amigo tuyo, yo creo que como obligación moral tienes que hablar con él o con ella y decirle: mira, me parece, ¿verdad? Sin acusar y sin juzgar. Y, por ejemplo, me parece que, que te he visto en acciones que no están correctas, ¿verdad? Acciones, por ejemplo, adulterio, ¿verdad? Pero no llegar y decir: mira, no te da vergüenza que eres un adúltero. Ahí sí estamos mal porque estamos juzgando a la persona, pero sí podemos hablar de la acción. Pero fíjense bien, les estoy volviendo a repetir, alguien que ustedes tienen la confianza correcta. Es nuestra responsabilidad. En el capítulo 6, San Pablo dice: ¿hay alguien entre ustedes que teniendo un pleito con otro se atreve a llevarlo a juicio ante los impíos y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si ustedes vais a juzgar al mundo, no estaréis a la altura de juzgar cosas menores. Recordad que juzgaremos a ángeles cuanto más asuntos de la vida ordinaria. Y sigue más adelante. En cambio, ustedes, los injustos y los ladrones, y esos con hermanos vuestros, ¿no saben que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales, los lujuriosos, los invertidos, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erráis algunos antes. Bueno, el punto de todo Father, dijiste los invertidos. Ujú. Sí, ¿Qué son los invertidos? Perdón. los invertidos son prácticamente aquellas personas que, ¿cómo explicar? Que viven una vida como una vida doble, ¿verdad? Pero es una vida inmoral completamente doble, que llevan una vida en la iglesia de una manera que dice: ah, qué santo, pero por detrás pues son completamente diferentes. No sé si me explico. Y esto puede ser de la parte de la sexualidad, o puede ser de la parte
no sé, de muchas maneras, ¿verdad? O el alcoholismo o alguien que esté viendo mucha pornografía, en fin, un montón de cosas que se muestre en la iglesia de una manera, pero afuera es de otra. Estoy tomando una versión, déjenme ver otra Biblia como lo dice, perdón. Esta voy a leer de la latinoamericana. Déjenme ver el número 6. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni a los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Son versiones de la Biblia, Nelson, ¿verdad? Que habla de eso, pero en este caso también yo lo busqué y se refiere a eso, ¿verdad? De personas que en la iglesia, por ejemplo, este sacerdote que acabamos de ver, ¿verdad? Él pues era, aparentemente lo querían mucho porque se veía que era un hombre muy bueno, pero llevaba una doble vida, a eso se refiere. Entonces tenemos la obligación todos de animarlos porque al final, fíjense qué bonito lo que dice la escritura, porque si te escucha, has ganado aquí dice, porque si te escucha, has ganado un hermano. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, la corrección fraterna no se trata de juzgar. Debemos de aprender también a conversar con los demás, porque se trata de hablar de la acción y no de la persona. Yo puedo decir, el adulterio es pecado, pero estaría incorrecto si digo, no te da vergüenza que tú eres un adúltero, ¿verdad? La acción de una persona no lo hace lo que es, lo que quiere decir. Por ejemplo, alguien que se ponga borracho no lo hace alcohólico, ¿verdad? Entonces, no le puedes decir a alguien, no te da vergüenza que eres un alcohólico, ¿verdad? Entonces, pero sí puedes decir el estar borracho, el ponerse borracho, sí es pecado, ¿verdad? Porque estás hablando de la acción. Igual como saben que tengo el apostolado de Courage que acompaño a homosexuales. Entonces el hecho de que alguien tenga una relación homosexual no lo hace homosexual, ¿verdad? El homosexual es aquella persona que ha rechazado la gracia de Dios y quiere vivir ese estilo de vida. Pero el hecho de que cometa un pecado no lo hace pecador de esa manera. En resumen, nuestras acciones no definen quiénes somos nosotros, ¿verdad? Luego viene el perdonar 70 veces 7. A alguien que le gusta las matemáticas, le gustaba y dice, pues va a ser 490 veces. No, no se trata de eso, ¿verdad? Perdonar no se trata de olvidar. Fíjense bien. Alguien puede decir perdono, pero no olvido. Eso suena muy a revanchismo o venganza. El perdón se divide en dos tiempos o dos acciones. El deseo que tú tienes de perdonar, ¿verdad? Y se refiere a que quieres perdonar porque eres cristiano, aunque no lo sientas emocionalmente, aunque no te mueva, no se trata de eso. Debemos de perdonar porque somos cristianos y porque nuestro Señor nos pidió que debemos de perdonar, nos guste o no nos guste. Es de la primera acción o el primer tiempo. Y luego viene la sanación o la reparación. Entonces, el perdonar no significa que ya no me acuerdo de una situación porque eso no va a pasar. Siempre vamos a recordar, nuestra mente va a recordar sobre todo eventos que han sido muy dolorosos. Perdonar y sanar significa, si alguien te hizo daño, significa ver a aquella persona y ver cómo ves llover, que no te afecte, o tal vez recordar una situación y ya no te afecta emocionalmente. Eso significa que ya la persona ha perdonado y sanado, pero si
nuevamente, ¿verdad? Tú ves a una persona y esta persona que te hizo daño y sientes algo en tu corazón, no se ha perdonado. Otra manera muy sencilla de saber cuando cuando aún no ha superado esta etapa, a veces en los retiros se dan testimonios personales. Entonces, cuando la persona comienza a recordar ese evento y comienza a llorar y a llorar y a llorar, no ha perdonado realmente. Todavía hay un dolor ahí adentro que no ha sanado. Tal vez ya perdonó, pero no ha sanado. Hay áreas de la persona que necesita sanar, ¿verdad? Uno puede recordar con nostalgia o algo, pero, o puede llorar, pero llorar de paz, llorar de alegría. Pero a veces las lágrimas son como dolor, estás viendo en la cara a la persona que realmente, pues, como un rencor, pues no sé si me explico. Entonces, lo que el Señor nos invita aquí es a liberarnos por completo de ese dolor, porque eso nos lleva al resentimiento, nos lleva al odio, nos lleva al rencor. Y acuérdense que la numerología para los judíos era importante, el número 7 era perfección, entonces estamos hablando que el Señor nos pide perdonar siempre, ¿verdad? Porque al final es solo entre tú y Dios, perdón. Y como les decía al principio, imagínense cuántas veces pecamos, cuántas veces le fallamos a Dios y cuántas veces nos ha rechazado el perdón. Jamás, ¿verdad? Entonces es el mejor ejemplo, el Señor es el mejor ejemplo del perdón. El catecismo dice que no hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Si se trata de ofensas, dice, de hecho nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, dice Romanos. Y luego dice, Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilie con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Por ejemplo, ¿verdad? Hay aquellas personas que todavía guardan rencor por alguna situación y dicen, Señor, yo quiero que esta persona pase lo mismo que yo pasé, ¿verdad? Que experimente el mismo dolor. Eso suena como venganza. Y sin embargo, pues van a la iglesia y hacen rosarios y peticiones. No sirve eso. No sirve. No puedes estar deseándole el mal a alguien y después ir a la iglesia a alabar al Señor. Entonces, ese sacrificio no lo acepta el Señor porque estamos hablando de división, de rencor, de odio, ¿verdad? La mejor oración es decirle, Señor, perdónale porque no sabe lo que hizo, por decirte algo, aunque te duela decirlo. Esa es una oración de reparación para uno mismo también. A ver, hoy no me salió. Bueno, entonces miren, la tarea, el próximo miércoles no vamos a tener clase porque tenemos aquí en la arquidiócesis, tenemos reunión con el arzobispo por medio de Zoom de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Entonces se me hace imposible. Así es que, pero tienen la tarea para leer el capítulo 19 de San Mateo y el catecismo del 275 al 289. Y el capítulo 20 de San Mateo y el catecismo del 290 al 301. Van a tener 2 semanas, ¿verdad? Para poder hacer esta tarea. Ahí está, miren, capítulo 19, eso es para el 16 de diciembre.
Y del Catecismo del 275 al 289 y San Mateo 20 del 290 al 301. Escriban un pequeño resumen de lo que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la clase del 16. A ver, comentarios, preguntas. Yo tengo una pregunta, A ver, padre. dígame. En los escándalos mayores, las personas que han cometido este tipo de escándalos mayores, ya sea por ignorancia, porque lo sabían, estas personas quedan excomunicados de la iglesia, o por ejemplo, si van a la confesión, no sé cómo hacer la pregunta, pero Lo que si, pasa es, por ejemplo, depende, los escándalos que vimos, el catecismo ya de una vez dice a alguien que participa en aborto, directo o indirecto, tiene excomunicación ipso facto. Ahora, a veces, por ejemplo, si es una mujer, ¿verdad? Obviamente que fue a hacer aborto, por ignorancia, por lo que sea, ¿verdad? El único que puede excomunicar a alguien es el obispo. El sacerdote no puede comunicar a nadie, ¿verdad? Pero si la persona pide perdón, obviamente se restablece eso. Pero, por ejemplo, en este caso, el sacerdote, él no solo ha perdido su ministerio, sino que también excomunicado, porque lo que hizo fue muy grave, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Un sacrilegio muy grande. ajá. Si pide Y perdón, obviamente recibe el perdón, pero no lo restablecen en su ministerio. como sacerdote, ¿y la palabra correcta es excomunicado o excomulgado? Es Excommunicado. excomulgado, perdón, sí, excomulgado. Si no es excomunicado, perdón, excomulgado. No, pero es que yo ya he escuchado eso también en mi parroquia, que no dicen excomulgado, sino que No, es excomulgado, sí. Ah, ok. Por ejemplo, lo que pasó con el padre Alberto Cutier allá. Ajá. Él mismo se excomulgó porque prácticamente él primero rechazó el hablar con el obispo, en fin, toda la situación de él personal, ¿verdad? Por misma excomunión, sí. Pero, por ejemplo, en el caso del padre por ejemplo, él estaba, donde yo trabajo, su iglesia está como a un bloque, digamos, a una cuadra. Uh-huh. Entonces, y él sigue siendo sacerdote, pero en esa iglesia luterana. Y no sé cómo se llama la iglesia. No, él no sigue, pues no sé si sigue siendo sacerdote, pero no es sacerdote católico. Ah, ya, ok, listo. Estamos hablando que esto solo lo pena para la iglesia católica también, ¿verdad? Ok, sí. A ver, por ejemplo, para el caso del aborto, ¿verdad? Un político que no sea católico, pues ¿cómo lo van a excomulgar si no profesa la fe católica? Pero si un político es católico y apoya el aborto, por supuesto que sí, ¿verdad? Listo. ¿Quién más? ¿Alguna otra? Sí, padre, algo similar con el comentario de Mirna o la pregunta de Mirna. Bueno, ¿hay diferencia de términos excomulgado o excomunicación? No, ¿O es? es casi lo mismo, ¿verdad? Es casi lo mismo. Ok. Déjeme ver lo que dice el catecismo para lo que yo les leí, ¿verdad? A ver, para ver, ¿verdad? O sea, la excomunión, ¿verdad? Recuerden que como iglesia estamos en comunión con la iglesia. Entonces, alguien que es excomulgado, que es lo mismo que excomunión, se separa, lo separan de la unión de la iglesia.
Perfecto. Solo va a ser para católicos, obviamente. Sí. Desconozco las otras religiones también. ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Y con la corrección fraterna. Padre, vale, bueno, y un padre que comete, por decirlo, la pedofilia, ¿Quién está hablando? después a María Nevares. Que es que no la veo. Aquí está. Ahí está. A ver, dígame, María. Sí. Así, ¿puede volver a regresar otra vez de nuevo, integrarse a la iglesia o ya está? No, el Prácticamente. obispo es el único que puede reintegrar a una persona que ha sido excomulgado de la iglesia. Ok. Pero si tiene el derecho a regresar, si quiere regresar o ya no le es permitido. Mire, cuando usted habla de regresar, entendamos que pueda tener beneficios de los sacramentos. ¿A eso se refiere? Alguien que pueda Sí, o sea, que la pueda. comunión y todo eso, la confesión y todo eso. Es Sí, el obispo el sí, único. Él ajá, tendría sí. que solicitarlo al obispo. Tendría que pedir perdón y depende del obispo si lo reintegra o no. ¿Verdad? Pero no creo que un obispo le diga a alguien que no, ¿verdad? Ahora, en el caso de los ministros, María, es un poco diferente, ¿verdad? Cuando ya ha sido, para el caso de estos sacerdotes, esto ya llega a Roma y para poderlo reintegrar, ya no puede ser reintegrado en su ministerio, definitivamente ya no, ¿verdad? Ya no. Ahora, por ejemplo, surgió, yo no sé si alguien aquí es de Colombia, este padre muy famoso, no me acuerdo, el padre Alberto... Carlos Yepes. No, Alberto Linero. No, a Carlos Yepes lo han acusado injustamente. ¿Verdad? No, el padre, el que era padre Sí. Alberto Lineros, creo que se llama. Dinero, sí. Él decidió salirse del ministerio, tenía como 30, 40 años de ser sacerdote y decidió salirse, ¿verdad? Pidió una dispensa a Roma y aparentemente sí se la dieron. Si él quisiera regresar, él tendría, o sea que él se salió, no se salió por ningún escándalo, ningún problema, sino que por cuestiones personales. Él pudiera de alguna manera, si él quisiera regresar, digamos, él tendría que primero hablar con el que era su obispo y por medio del obispo pedir nuevamente la dispensa a la Santa Sede. No, el caso del padre Carlos Yepes nunca se ha, yo no lo conozco a él, ¿verdad? Pero nunca se ha probado nada en absoluto de que él haya hecho algo inmoral. Definitivamente no sé. Pero yo tengo entendido que él, aunque no ejerce su ministerio, él todavía no es un sacerdote. Lo que pasa es que le han suspendido las facultades. Esa es la palabra. A veces, por alguna razón, eso no es excomunión, sino que por algún castigo o situaciones así, hay sacerdotes que se les ha suspendido sus facultades como sacerdotes, que no pueden celebrar los sacramentos. Eso le pasó al Padre Pío también por muchos años. Y ahora ya sabemos quién es el Padre Pío, es un santo. A ver, ¿alguna otra pregunta que quieran? Yo tenía, padre, una pregunta. Sí, Flora, dígame. Sí, en el caso estamos hablando del aborto, pero el caso de la eutanasia, ¿se considera igual que el aborto? Pero el problema es que, mire, la eutanasia ahí, ¿de quién? Porque el que se muere, se murió. Sí, Ahora, se murió, pero si le adelantan su muerte por algún medicamento o algo sin la persona querer eso. ese es un crimen, eso no es eutanasia. Un crimen, ¿verdad? Ese es un crimen. Por ejemplo, si alguien le adelanta la muerte a otro sin pedirlo, ese es un crimen. Ese es un crimen, mamita. Ahora,
El que practica la eutanasia sí es un pecado grave, ¿verdad? Entonces, pero igual tendría que ser, no hay médicos que yo conozca, no hay médicos católicos que practiquen la eutanasia. Entonces, no sé, ¿verdad? Incluso los hospitales católicos no practican ni la eutanasia, ni el aborto, ni nada por el estilo. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Espero que hayan aprendido un poquitito. Gracias Sí, por su participación. gracias, Padre. Como les digo, el próximo miércoles van a tener descanso, pero nada más de la clase, pero espero que sean buenos alumnos y no los pongo en time out a todos. Bueno, pues el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que Dios me los Buenas bendiga. noches. Feliz noche. Gracias.